Bueno, entonces, recordarles chicos que la segunda clase de esta semana, es decir, con ustedes el día viernes, tendremos el control de deberes. Este control de deberes es bastante cortito, solamente tenemos dos ejercicios, uno sobre normalidad y las formas de expresar la concentración de soluciones y otro ejercicio sobre diluciones. 20 minutitos al último de la hora y con eso ya tendríamos nuestra evaluación. La semana siguiente, el día viernes, tendremos la prueba 2. Y a semana siguiente, después del feriado de carnaval, ya tendríamos el examen. Pues ya estamos bastante cerquita a terminar este semestre. ¿Sí? Eso en cuanto a las indicaciones que tenía que darles. Ahora, en cuanto a lo que hicimos la anterior clase, vimos reacciones, estequiometría, mejor dicho, de reacciones químicas utilizando el método de pesos equivalentes, en donde el fundamento era que la misma cantidad de pesos equivalentes que reaccionan del un reactivo tiene que ser igual a la misma cantidad de pesos equivalentes que reaccionan del otro reactivo. Y habíamos dicho que una aplicación específica de esto es la titulación. Es el tema que vamos a ver el día de hoy, la titulación. De este tema ustedes debieron haber visto ya los videos y realizarlos el resumen. Entonces estaba como tarea realizar el resumen. ¿Sí? La mayoría ha completado el deber y otros que no, pero está bien. Entonces, lo importante de esto era que ustedes entiendan, tengan una mejor visión de cómo se realiza el proceso de titulación, cuál es el procedimiento para que así podamos tener un mejor entendimiento del proceso. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos ahora sí ya con la parte de titulación. Entonces, la titulación o valoración es el proceso analítico mediante el cual se determina la concentración de una solución a partir de otra de concentración conocida. El fundamento es que el número de pesos equivalentes del un reactivo que reacciona es igualito al número de pesos equivalentes del otro reactivo. Habíamos visto que en el video que la solución de la que vamos a determinar la concentración se la colocaba en atrás, una cantidad de volumen definida. Teníamos entonces un volumen de solución definido que contiene una concentración o que es de una concentración desconocida, no conocemos. A partir de esto se coloca en una bureta una solución de concentración conocida. Como sabemos del volumen de la solución y la concentración de esta solución, si es conocida, se puede tener los pesos equivalentes de esta solución, que deben ser los mismos pesos equivalentes del soluto en la otra solución. El principio se fundamenta en que estos pesos equivalentes son iguales. Y por eso es que aplicamos la relación normalidad 1 por volumen 1 es igual a normalidad 2 por volumen 2. En este caso podríamos llamar a esta solución 2 y a la de arriba solución
1. Entonces, ¿por qué o cómo nos damos cuenta en el procedimiento que se realizó ya que todos los pesos equivalentes se consumieron o reaccionaron? Porque en la solución de concentración desconocida se coloca un indicador. El indicador tiene la facultad de cambiar su coloración cuando ya se llega al punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, la cantidad de pesos equivalentes del uno ha reaccionado con la cantidad de pesos equivalentes del otro. Es decir, todo el soluto se ha consumido, se ha transformado en la reacción química. En ese momento nos damos cuenta que hay el punto de equivalencia, el cambio de coloración, el indicador me muestra, y en ese punto se ha dado la reacción por completo. ¿Sí? Entonces ese sería el fundamento. Ahora, para una neutralización o una reacción ácido-base, el pesos equivalentes del ácido que reacciona van a ser igualitos a los de la base. Es decir, la normalidad de la solución ácida por su volumen tiene que ser igual a la normalidad por el volumen de la solución básica para igualar los pesos equivalentes. Lo mismo para una reacción redox. La normalidad por el volumen del agente oxidante tiene que ser igual a la normalidad por el volumen del agente reductor. Y en general, en una reacción A más B, la normalidad del reactivo A por el volumen del reactivo A tiene que ser igual a la normalidad por el volumen de la solución del reactivo B. Entonces, chicos, en este tipo de ejercicio de titulación siempre vamos a necesitar la concentración normal o vamos a encontrar la concentración normal. Si necesitamos otro tipo de concentración, hay que hacer un cambio en las unidades. Si tenemos otro tipo de concentración, hay que hacer el cambio hasta llegar a la normalidad. Todo esto se fundamenta en pesos equivalentes iguales. Muy bien. Hay otro concepto bastante importante también para la titulación, que es el factor. Para determinar con exactitud la concentración de soluciones titulantes, experimentalmente se determina un factor que relaciona la concentración normal real con la concentración normal teórica. Entonces, si queremos calcular una concentración normal real, vamos a multiplicar el factor por la concentración normal teórica. Siempre nosotros, o casi siempre, o generalmente nos dan la concentración normal de una solución teórica y nos dan a veces el factor. Entonces, si queremos trabajar, vamos a determinar o vamos a hacer la multiplicación del factor por la normalidad que nos den y con la normalidad real trabajaría. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da este factor? Este factor se da porque cuando se hace soluciones, por ejemplo, una solución normal, puede ser que se comete errores. Errores en el pesaje del soluto, en la medición del volumen, en que incluso puede ser que se haya evaporado una cantidad de disolvente o cualquier tipo de error. Entonces, cuando se detecta eso, se encuentra un factor. Este factor entonces me va a permitir encontrar la concentración normal real, que voy a encontrarla multiplicando el factor por la concentración normal teórica. En este caso, en nuestro caso, si el factor fuera, por ejemplo, 0,9, la normalidad real sería 0,9 por 1 normal, es decir, 0,9 normal. Y con esta cantidad real es la que vamos a trabajar para resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos una concentración, o pensamos que queríamos una concentración no normal, tendríamos un peso equivalente absoluto por litro de solución. Pero realmente tenemos únicamente 0,9 pesos equivalentes de soluto por litro de solución. Y entonces necesitamos trabajar con la cantidad real de pesos equivalentes para determinar cualquier otro tipo de reactivo o de producto o de lo que nos pregunten en los ejercicios.
¿ya? No todos los ejercicios tienen factor o nos dan factor, pero hay algunos que sí. En el caso en el que nos den un factor, hay que multiplicar ese factor por la concentración que nos den para trabajar con la concentración real. En donde no nos den el factor, entonces lo que hay que hacer es utilizar la concentración que nos estén dando en el ejercicio. ¿Ya? Bien. Entonces, con eso podemos empezar a hacer ejercicios. Realmente no es mucho sobre titulación en cuanto a la parte teórica, pero podemos hacer bastantes ejercicios. Con eso practicamos también para la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos, chicos? Necesito que saquen su calculadora, sus cuadernos, todos los apuntes para que me ayuden con los cálculos y estemos completamente activos haciendo los ejercicios. ¿Sí? Podemos comenzar entonces. Muy bien. Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, determinar la concentración normal de una solución de hidróxido de sodio si se conoce que 25 centímetros de esta solución se titulan con 14.5 centímetros cúbicos de una solución de ácido clorhídrico de 0,5 normal. Entonces, primero, chicos, organicen sus datos. Si es posible, hagan un esquema en donde ponen la bureta y el matraz para identificar dónde están las soluciones y qué datos tenemos de cada solución. Sí, por favor, vaya haciendo eso. Ya. Entonces, más o menos así debería ser nuestro esquema de la titulación. Hay que tomar en cuenta que si se tiene una cantidad de 25 centímetros cúbicos de solución de NaOH y se ha gastado por completo 14.5 de una solución 0,5 normal, quiere decir que aquí ya hay los pesos equivalentes necesarios para que reaccionen por completo con los pesos equivalentes de esta base. Y en eso se fundamenta
la titulación, en decir que los pesos equivalentes del ácido que reaccionaron son igualitos a los pesos equivalentes de la base que reaccionaron. Y como al multiplicar normalidad por volumen se tiene pesos equivalentes, entonces al multiplicar normalidad 1 por volumen 1, que es del ácido, tiene que ser igual a normalidad 2 por volumen 2, que es de la base. Y de aquí conocemos todo excepto la normalidad 2. Despejamos y reemplazamos los datos y encontramos la normalidad 2. ¿Cuánto me queda, chicos? 0,29. 0,29. ¿Sí? Los demás, ya, muy bien. Bien, entonces chicos, miren. Entonces nuestra concentración es 0,29 normal. Ahora yo quisiera que hagamos el cálculo de pesos equivalentes para que comprobemos que reaccionan los mismos números de pesos equivalentes. Entonces hagamos este cálculo. ¿Ya? Calculemos normalidad 1 por volumen 1, que sería 0,5 pesos equivalentes del ácido sobre el litro de solución por 14,5 centímetros cúbicos en litros de 0,0145 litros de solución. Eso dice debería ser igualito a la normalidad 2 por el volumen 2. 0,29 pesos equivalentes de la base sobre el litro de solución por 25 centímetros cúbicos, que en litros sería 0,25 litros de solución. Litro de solución con litro de solución se simplifica y me queda en pesos equivalentes. ¿Cuántos pesos equivalentes tendríamos de la base? $0,29 pesos equivalentes del ácido. ¿Cuánto? 0,5 por 0,5 por 0,0145. ¿Cuánto les queda? Si estamos con las calculadoras, ¿no? ¿Cuánto es, Emily? Cuéntame, ¿cuánto es Emily Narváez? ¿Cuánto es 0,5 por 0,0145? Me sale 7,7 por 10 a la menos 3. A mí me sale 7,25 por 10 a la menos 3. Ah, no, es que me he equivocado en... ¿Ya? No importa, multiplica bien. Y del otro lado también tenemos 7,25 por 10 a la menos 3 pesos equivalentes de la base.
Entonces, claro, reaccionan la misma cantidad. En esta cantidad de volumen de ácido, de esta concentración, hay 7,25 por 10 a la menos 3 pesos equivalentes de ácido, que han sido suficientes, porque justo se para ahí, se titulan con exactamente esta cantidad de ácido. Justo en este momento en el que usted deposita 14,5, ocurre algo con el indicador, cambia de coloración o indica que se ha completado la reacción. En esta cantidad de volumen y concentración hay una cantidad de ácido de pesos equivalentes de 7,25 por 10 a la menos 3, que son los mismos que estarían en 25 centímetros cúbicos de una solución de básica de 0,29 normal. Reacciona misma cantidad de pesos equivalentes. Bien, podemos pasar al siguiente ejercicio. ¿O hay alguna duda? Pasemos. Muy bien. El siguiente ejercicio dice, una solución de permanganato de potasio va a ser estandarizada por titulación con un óxido de arsénico. Una muestra de masa 0,10,78 gramos de óxido de arsénico necesita 22,15 centímetros cúbicos de la solución de permanganato de potasio para ser titulada. ¿Cuál es la molaridad de la solución de permanganato de potasio? Y nos dan una reacción química. Esta reacción química no está completa, pero tiene la parte importante de la reacción, que es los radicales que tienen el cambio de estado de oxidación de las sustancias. Por ejemplo, el permanganato de potasio, que tiene el manganeso con estado de oxidación más 7, que va a pasar a más 2. Y del óxido de arsénico, el arsénico tiene estado de oxidación más 3 y pasa a un ácido, en donde el arsénico tiene estado de oxidación más 5. Entonces, ¿para qué me dan esto? Para que yo pueda encontrar la relación en pesos equivalentes moles de cada sustancia. Porque si el manganeso, que tiene estado de oxidación más 7, cambió a manganeso de estado de oxidación más 2, se ha transferido ganando 5 electrones. Por lo tanto, la relación en pesos equivalentes sería 5 pesos equivalentes, porque 5 son los electrones transferidos, 5 pesos equivalentes de todo el agente permanganato de potasio. No solo el manganeso, no solo el permanganato, sino el permanganato de potasio. Es igual a 1 mol de permanganato de potasio. Y del arsénico, que tenemos 2 arsénicos más 3 en el óxido, va a cambiar a arsénico más 5. Usted sabe que siempre hay que igualar en las reacciones parciales. Si tenemos 2 arsénicos al inicio, vamos a tener 2 arsénicos al final. Y para cambiar de más 3 a más 5, debió haber perdido 2 electrones, un solo arsénico. Pero como hay 2 arsénicos, pierden en total 4 electrones. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, 4 pesos equivalentes de todo el agente. Aquí todo el agente es el óxido de arsénico. Es igual a 1 mol de todo el óxido de arsénico. Y aquí ya tendríamos las relaciones entre pesos equivalentes moles de los dos reactivos. ¿Sí? Ahora veamos qué tenemos de datos. Tenemos la masa
dióxido de arsénico. 0,10,78 gramos. De una vez, no sé si me dan encontrando el peso molecular del óxido de arsénico, por favor. ¿Qué más tenemos de datos? También tenemos de datos de la solución del permanganato de potasio. Tenemos el volumen. El volumen 1, que es 22,5 centímetros cúbicos. Y precisamente la concentración es la que me piden encontrar. Que puedo encontrar la concentración molar o primero la normalidad y pasar de normalidad a molaridad, cualquiera de las dos. ¿Alguien tiene por ahí ya el peso molecular del óxido de arsénico? 197,84. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces. Entonces, chicos, partimos de la misma base. ¿Cuál es la misma base? Que el número de pesos equivalentes que reaccionan del 1, en este caso del óxido de arsénico, tiene que ser igual al número de pesos equivalentes que reaccionan del otro reactivo, permanganato de potasio. ¿Ya? Ahora, miren, no tengo concentración normal y volumen de una solución de óxido de arsénico, pero tengo una cantidad en masa de óxido de arsénico. En esta cantidad en masa yo puedo hacer una transformación y llegar a determinar cuántos pesos equivalentes hay en esta cantidad de masa de óxido arsénico. Entonces de eso voy a determinar. Voy a determinar cuántos pesos equivalentes de óxido hay en la cantidad de muestra que estamos reaccionando en la titulación. 0,1078 gramos. Primero de gramos a moles vamos a cambiar con el peso molecular. 197,8 gramos de óxido de arsénico es una mol de óxido de arsénico. Y ahora, ¿cómo cambiamos a pesos equivalentes? Tenemos nuestra relación de la reacción parcial. Una mol de óxido de arsénico tiene 4 pesos equivalentes de óxido de arsénico. ¿Y qué estaríamos determinando hasta aquí, chicos? El peso equivalente del arsénico. ¿Qué estaríamos determinando?
Saldría 2,18 por 10 a la menos 3. Ya. ¿Y qué serían estos pesos equivalentes? ¿Alguien tiene una noción de qué serían? Estos pesos equivalentes serían los pesos equivalentes contenidos, los pesos equivalentes de óxido de arsénico contenidos en esta cantidad de masa de óxido de arsénico. Eso estamos transformando de gramos de óxido de arsénico a pesos equivalentes. Entonces, en esta cantidad de gramos de óxido de arsénico hay esta cantidad de pesos equivalentes. Y como esta cantidad de pesos equivalentes reaccionaron con esta solución de permanganato de potasio, entonces quiere decir que también de esta solución de permanganato de potasio vamos a tener que 2,18 por 10 a la menos 3 pesos equivalentes reaccionar. Entonces podríamos igualar, ahora sí desde acá, estos 2,18 pesos equivalentes a la normalidad de la solución de permanganato de potasio que le he puesto 1 por el volumen de permanganato de potasio. Y con eso determinaríamos la normalidad de la solución de permanganato de potasio. Reemplazamos los valores, me quedaría en centímetros cúbicos, cambiamos a litros para tener unidades de normalidad. ¿Cuánto me quedaría la normalidad 1? Cero coma cero noventa y ocho. Muy bien. Ahora, como me piden molaridad, vamos a transformar desde normalidad a molaridad. 0,098 normal es pesos equivalentes de soluto sobre litro de solución. En nuestro caso, que es nuestro soluto permanganato de potasio, encontramos que 5 pesos equivalentes del permanganato de potasio hay en una mol del permanganato de potasio. Y ahí ya tendríamos en unidades de molaridad. ¿Cuánto me quedaría en molaridad? Cero coma cero diecinueve. 0,019 19. solo 19. A 19,68. Si me vas a dar con dos cifras decimales, hay que aproximar bien. Si es 0,1968, me tienes que decir 0,197 o 0,2. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto sería la normalidad para este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Inge es 0,0 Ah, ya. 197.
Podemos pasar al siguiente ejercicio, chicos. Ujú. Muy bien. Entonces, ya. A ver, entonces, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice, la fórmula molecular de ácido cítrico es C6H8 o 7. Si para neutralizar exactamente 0,57 gramos de ácido se requieren 17,85 centímetros cúbicos de una solución de hidróxido de sodio de concentración 0,5 normal, determine para el ácido el número de equivalentes que reaccionan. B. La masa de un peso equivalente. C. El número de hidrógenos ionizables. Pues claro, usted me va a decir, esta es la fórmula del ácido cítrico. Tiene 8 hidrógenos. Entonces tiene 8 hidrógenos ionizables. Pero no es así. Entonces lo que tenemos en la pantalla es la estructura de Lewis del ácido cítrico. Entonces en la estructura de Lewis del ácido cítrico solo hay 3 hidrógenos ionizables. ¿Por qué? Los hidrógenos ionizables están unidos a los oxígenos periféricos de las moléculas. Hay un grupo OH, pero está unido a uno de los carbones centrales. Este hidrógeno es más complicado de sacar por separado. Por eso estos hidrógenos serían los hidrógenos ionizables. Pero claro, desde el punto de vista de la estructura de Lewis, no está tan sencillo determinar eso. Entonces, para corroborar se puede hacer este tipo de ensayos, en donde se pone una cantidad exacta de ácido y se neutraliza o se titula para determinar cuántos pesos equivalentes de el ácido reaccionan con la base, que serían los que están contenidos en 0,57 gramos de ácido. Y haciendo una relación podemos encontrar los hidrógenos ionizables. Entonces vamos haciendo, chicos. Organicemos nuestros datos primero. Y una vez pongamos el peso molecular del ácido.
Entonces estos serían nuestros datos, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Ahora, usted tiene que ponerse a pensar que si gastamos esta cantidad de volumen de solución de hidróxido de sodio de la concentración, pues aquí hay los pesos equivalentes de la base necesarios exactos para que reaccionen con esta cantidad de ácido. Es decir, estos mismos pesos equivalentes estarán en 0,57 gramos de ácido. Sí, porque aquí en el enunciado dice para neutralizar exactamente 0,57 gramos de ácido se requiere 17,85 centímetros cúbicos de una solución 0,5 normal. Quiere decir que con exactamente esa cantidad de solución de hidróxido de sodio se consume por completo 0,57 gramos de ácido. Es decir, que los pesos equivalentes que están en esta base son los mismos pesos equivalentes que estarán en 0,57 gramos de ácido. Eso es lo que usted tiene que pensar primerito. Ahora sí vamos respondiendo cada literal. Entonces dice el número de pesos equivalentes que reaccionan. Partimos del hecho de que el número de pesos equivalentes que reaccionan del ácido son igualitos al número de pesos equivalentes que reaccionan de la base. Y como de la base tengo la normalidad por el volumen, puedo reemplazar normalidad 1 por volumen 1 para encontrar los pesos equivalentes. Tendría aquí 0,5 normal, que es 0,5 pesos equivalentes de soluto de ácido sobre el litro de solución por el volumen de 17,85 centímetros cúbicos de solución. Que para simplificar voy a cambiar de centímetros cúbicos a litros de solución. 1000 centímetros cúbicos de solución es 1 litro de solución. Y tendríamos pesos equivalentes. Entonces, ¿cuántos pesos equivalentes tendríamos? Multipliquemos y me dice. $8.925 por 10 a la menos 3. Estos serían los pesos equivalentes de la base contenidos en ese volumen y esa concentración. Pero son los mismos pesos equivalentes del ácido porque reaccionan en igual cantidad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos al literal B entonces. En el literal B me dice la masa de un peso equivalente. Entonces, chicos, miren. Esta cantidad de pesos equivalentes reaccionaron del ácido. Pero ¿en dónde o con qué cantidad de ácido hicimos reaccionar la solución básica? Con exactamente 0,57 gramos. ¿Sí? Entonces quiere decir que con 0,57 gramos de ácido se tiene 8,925 por 10 a la menos 3 pesos equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué masa pesará un peso equivalente completo? Esto sería una regla de 3, en donde quiero determinar X, que sería la masa de un peso equivalente. X sería igual a
0,57 dividido para 8,925 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me da X? Sale 63,87. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que un peso equivalente de ácido pesa 63,87 gramos de ácido. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo entonces? Entendido. Vamos a la parte C. En la parte C me piden determinar los números de hidrógenos ionizables. Y para esto vamos a acordarnos cómo se determinan los pesos equivalentes del ácido. Para un ácido, un peso equivalente era igual a la relación en una mol dividido para el número de hidrógenos ionizables. Precisamente esto es lo que me están pidiendo. Número de hidrógenos ionizables. Entonces puedo hacer, esto sí también puedo hacer con regla de 3, una conversión, lo que usted quiera. Por ejemplo, yo sé que un peso equivalente pesa 63,87 gramos. Y sé que una mol del ácido pesa 1,92, 192,1 gramos. Dividido para los hidrógenos ionizables, aquí ya solamente despejo los hidrógenos ionizables y ya tendría su cantidad. ¿Cuánto me quedaría? Tres. 3. Entonces este ácido tiene 3 hidrógenos ionizables. Puede hacerlo también con regla de 3. Sí, podría decir, un peso equivalente de ácido pesa 63,87 gramos. N o X pesos equivalentes de ácido que no sé, pesan, y aquí puedo poner el peso molecular, 192,1 gramos. Entonces X, que es lo que quiero determinar, que sería el número de hidrógenos ionizables, sería igual a la relación 192,1 para 63,87, que también me va a dar 3.
Preguntas hasta ahí. Chicos, por si acaso alguien quiere exponer el día de hoy. Yo, Inge, yo quiero exponer. Muy bien. Jacqueline. Yo también, Inge. Jacqueline y Samira. Los Yo Jacqueline, también, Lisan. solo 2 personas. Jacqueline primero. Ahí se ve, Inge. Sí. Ya. A ver, les voy a presentar la química en las telecomunicaciones. ¿Cómo se relaciona? Los químicos utilizan el ADN para construir la antena más pequeña del mundo. Investigadores de la Universidad de Montreal han creado una nanoantena para controlar el movimiento de las proteínas. Es un nuevo método para controlar el cambio estructural de las proteínas a lo largo del tiempo y puede ayudar a los científicos a comprender mejor las nanotecnologías naturales y las diseñadas por el hombre. Una antena que funciona como un radio de 2 vías. En los últimos años, los químicos se han dado cuenta de que el ADN también puede emplearse para construir diversas nanoestructuras y nanomáquinas, inspirándose en las propiedades tipo Lego del ADN, con bloques de construcción que suelen ser 20.000 veces más pequeñas que un cabello humano. Han creado una nanoantena fluorescente basada en el ADN que puede ayudar a caracterizar la función de las proteínas. Ajustando cuidadosamente el diseño de la nanoantena, han creado una antena de 5 nanómetros de longitud que produce una señal distintiva cuando la proteína está realizando su función biológica, además de ayudarnos a entender cómo funcionan o funcionan mal las nanomáquinas naturales, lo que conduce a la enfermedad. Este nuevo método también puede ayudar a los químicos a identificar nuevos fármacos prometedores, así como guiar a los ingenieros para desarrollar nanomáquinas mejoradas. Gracias. Interesante, ¿no? ¿Alguien alguna pregunta para su compañera por si acaso? Bueno, la siguiente persona. A continuación yo les voy a exponer sobre la inteligencia artificial en las telecomunicaciones. Para ello tenemos que saber y tener claro qué es la inteligencia artificial y cuáles son los usos más frecuentes y los más importantes. La inteligencia artificial es la habilidad de una máquina de representar las mismas capacidades que los seres humanos, como el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear. La IA también nos permite un sistema de tecnología para así percibir en su entorno una relación y que nos ayuden a actuar y resolver problemas de la vida cotidiana, sin un objetivo en específico. También las tecnologías con inteligencia artificial nos ayudan con los avances de potencia informática, con enormes cantidades de datos y nuevos algoritmos que han permitido que den grandes avances en los últimos años. También, como sabemos, la ciencia y la inteligencia artificial van de la mano, ya que la ciencia es una ciencia fundamental en nuestra vida, para lo cual los científicos utilizan múltiples disciplinas, las cuales se diferencian entre sí en muchos aspectos, como las técnicas, el lenguaje, el estudio de los tipos de resultados deseados.
Desde hace años, antes de que surgiera la química, existió una ciencia llamada alquimia, la cual es basada en las transformaciones de los materiales, más no de la materia. Con la tecnología se basan en los pesos de los objetivos y los puntos de ebullición entre ellas. Las funciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad son inseparables. Estos son dos aspectos de la actividad invisible cuyo objetivo es trascender las facultades que tiene el ser humano e imitarlas. Uno de los diferentes tipos de inteligencia artificial que podemos encontrar es las compras por internet y la publicidad, las cuales nos ayudan en búsquedas, compras previas y comportamientos en línea, lo cual la IA es muy importante para optimizar los productos, planear el inventario y los procesos logísticos. También las búsquedas en sitios web que nos ayudan a monitorear una gran cantidad de datos y nos ofrecen resultados al instante. Sistemas digitales como los aparatos electrónicos, aparatos mediante el Bluetooth, como la Alexa y el smartphone, los cuales mediante el uso de la voz han generado ayuda a organizar las rutinas diarias. También tenemos los vehículos que tienen ayuda del financiamiento del sistema integrado, cuya conducción es la de salvar vidas y que detecta posibles situaciones peligrosas y de accidentes. También encontramos otros como traducciones automáticas, la ciberseguridad y las traducciones de causas de ciudades e infraestructuras inteligentes. Una de las ventajas para utilizar la inteligencia artificial en las telecomunicaciones es la optimización de datos y también permite que las empresas puedan mejorar sus procedimientos comerciales y proporcionar un servicio al cliente más efectivo. También con la nueva tecnología utilizada en las empresas pueden expandirse en el comercio ofreciendo nuevos productos y servicios funcionales y con sistemas operativos muy actualizados. Muchas gracias. Ujú. Am, Casi, ¿cuál sería la vinculación? Escuché un poquito, hubo un poquito, pero ¿cuál sería la vinculación de esta inteligencia artificial con la química? En una base química, eh, por ejemplo, los aparatos o los mecanismos que utilizan para hacer esos aparatos, como el plomo y todo eso, utilizan cierta cantidad de material para producir toda la inteligencia artificial. Desde el lado de materiales, dices. Bueno, puede ser también. No sé si es que era en este curso o en algún otro curso en el que la inteligencia artificial, ¿no? Que se trabaja con algo de redes neuronales, podría ser útil para predecir futuros medicamentos, por ejemplo, que sirvan en la industria, o futuros también productos de compuestos químicos que puedan servir en un tipo específico de función, como recopilando datos, ¿sí? De todo, puede ser desde reactividad de los reactivos, pH, densidad, un montón de datos que se puedan recopilar. Y con la base de datos de una inteligencia artificial, entonces generar posibles combinaciones de compuestos, de elementos para formar compuestos que puedan estar orientados a un específico producto que queramos obtener. Entonces, sí he visto bastante de este tipo de investigación en donde con la inteligencia artificial se logra determinar algún tipo de compuesto conveniente para una función específica. O se logra a partir de esto tener una noción bastante cercana y clara de qué tipo de compuesto se puede formar y ya luego completar con la parte experimental. O sea, no hacer un proceso, digamos, de investigación en donde todo sea en el laboratorio,
que se ocupen reactivos, que se ocupen equipos, etcétera, sino que ya solamente en el final de la investigación, cuando se ha tenido ya una orientación o ya se ha sesgado o se ha hecho más pequeño los posibles resultados, entonces ahí sí experimentar con ese tipo de resultados con una muestra más pequeña, digamos, en donde ya no tengamos que utilizar tantos reactivos, tantos procesos, equipos, etcétera. Entonces también puede ser utilizado como desde ese punto de vista. Me parece súper interesante la inteligencia artificial desde todos los puntos de vista. Hay muchísimas aplicaciones. Las que más he visto hoy en día, o las que más sobresalen siempre son las comerciales, en las que se utiliza para algún tipo de retribución comercial económica. Pero sí, me parece muy interesante. Muchas gracias entonces, Samira. Y con eso pues continuamos. Entonces vamos a hacer el ejercicio 149 y 150 que tienen factor para poder utilizar la definición del factor. Si alcanzamos a hacer, haríamos otro ejercicio más, pero en todo caso, en la siguiente clase vamos a terminar con todos estos ejercicios que tenemos aquí. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, una sustancia ácida, la sustancia ácida del vinagre es el ácido acético. En una prueba se valora 6 gramos de vinagre, gastándose 45.1 centímetros cúbicos de un álcali, una base es un álcali, de concentración 0,1 normal y factor 0,964. Entonces, el porcentaje en peso de ácido acético en la muestra de vinagre es 1%, 1,33%, 4% de ninguna respuesta. Entonces, queremos saber cuánto de porcentaje en peso sería el ácido acético en el vinagre. No sé si usted tiene vinagre en su casa o ha comprado vinagre en su casa. Si es que mira la etiqueta del vinagre, va a ver que dice, por ejemplo, 4% en volumen de ácido acético. Hay otros que tienen 1% en volumen de ácido acético. Estos son los vinagres comerciales. Hay otros vinagres que son directamente de la manzana, por ejemplo, vinagre de manzana o vinagre de uva. En cambio, esos provienen de la fermentación de algunas frutas. Un tipo de fermentación de algunas frutas. Pero los vinagres comerciales o más cotidianos, digamos, son de ácido acético. Entonces, ¿qué diluido es el vinagre? Queremos saber entonces cuánto sería la concentración de este vinagre en porcentaje en peso. Sí, entonces organice porfa sus datos. Eso es lo más importante, organice sus datos.
Entonces, tendríamos como datos la masa de la solución. Una prueba se valora 6 gramos de vinagre. El vinagre es una solución. Tendríamos la masa de la solución de vinagre. Y se gasta de una solución álcali o básica 41,5 centímetros cúbicos de concentración 0,1 normal y factor 0,964. Pues la concentración de la base de esta solución básica sería 0,1 normal por 0,964. Con esto tendríamos que trabajar con la multiplicación del factor por la normalidad. Tendríamos que trabajar para poder determinar cualquier otro valor, porque esa sería la concentración real de esa solución. ¿Sí? Ahora bien, chicos, para saber cuál es la concentración en peso, porque todos los literales están en concentración en peso, en porcentaje en peso, entonces hay que acordarnos de que es igual la concentración en peso. Acuérdese, la concentración en peso es masa de soluto sobre masa de solución por 100. Entonces, si tenemos una cantidad de soluto sobre una cantidad de solución, podríamos encontrar el porcentaje en peso. Ojo que aquí sería el porcentaje en peso de ácido, masa de ácido y la solución del ácido. ¿Sí? Ahora bien, a partir del volumen y la concentración de la solución básica, podríamos encontrar los pesos equivalentes que reaccionaron con el ácido, que serían igualitos que los pesos equivalentes de esta base. Y de aquí podríamos transformar de pesos equivalentes a moles de la base, y luego, que serían iguales a los pesos equivalentes del ácido. Los pesos equivalentes de la base serían igualitos a los pesos equivalentes del ácido. Y estos pesos equivalentes del ácido podríamos transformar y llegar hasta moles de ácido y con moles a gramos de ácido. Ese sería nuestro procedimiento. ¿Sí? Ahora, chicos, el ácido acético en el siguiente. H3COOH. Si graficamos su estructura de Lewis, sería esta es la estructura de Lewis, chicos. Entonces, solo puede salir un hidrógeno. Entonces, el ácido acético solo tiene un hidrógeno ionizable. Por lo tanto, un peso equivalente del ácido es igual a una mol del ácido. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a partir de que el número de pesos equivalentes de ácido es igual al número de pesos equivalentes de la base. Los datos de la solución básica tenemos que sería normalidad 2 por volumen 2, que sería 0,1 normal por el factor 0,964 y por el volumen 41,5 centímetros cúbicos. Entonces, como la normalidad está en pesos equivalentes sobre litro de solución, hay que cambiar.
de a 0,1 pesos equivalentes de el soluto sobre litro de solución. Cambiamos de centímetros cúbicos a litros y ya tenemos en pesos equivalentes. Estos serían los pesos equivalentes de la base, pero como son iguales a los números de pesos equivalentes que reaccionan del ácido, entonces ya tendríamos también los pesos equivalentes de ácido. ¿Cuánto me queda? Sería 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Muy bien. 4 por 10 a la menos 3. Entonces esta es la cantidad de pesos equivalentes que tendríamos de ácido. Ahora queremos pasar de pesos equivalentes a masa de ácido para tener masa de ácido sobre masa de solución. Entonces vamos a encontrar la masa de ácido que hay en estos 4 por 10 a la menos 3 pesos equivalentes de ácido. Entonces transformamos a moles con equivalencia en pesos equivalentes. Un peso equivalente del ácido es una mol del ácido. Solo tiene un hidrógeno ionizable. Y luego de moles de ácido a gramos de ácido con el peso molecular. No sé si por ahí tienen el peso molecular. $60 me da a mí. 60 gramos, una mol. Y ahí tendríamos en gramos la cantidad de pesos equivalentes que reaccionar. ¿Cuánto me quedaría? 0,24. 0,24 gramos. Exacto. Entonces ahora sí, ya con ese dato podemos determinar el porcentaje en peso. Porque el porcentaje en peso de ácido es la masa de ácido que tendríamos. 0,24 gramos de ácido. Sobre la masa de solución. 6 gramos de solución. Esto por 100 y me da un porcentaje. ¿Cuánto me da? Cuatro. 4. 4% entonces. Bien, preguntas hasta ahí.
Podemos pasar al otro ejercicio. Muy bien, vamos al otro ejercicio entonces. Dice, para reducir significa reaccionar, que todo reaccione. Al reducir 25 centímetros de yodo de una solución de concentración 0,1 normal y factor 1,037, se gastaron 16,25 centímetros cúbicos de una solución de sulfuro de hidrógeno. Y me preguntan calcular A, la concentración en gramos por litro de la solución reductora y B, la molaridad de la solución oxidante. Y aquí les voy a dar un dato adicional que no está aquí, que en cualquier prueba o examen deberíamos darle porque es con lo que van a poder determinar cuántos electrones se transfieren. Y con eso no pueden determinar cuántos la relación en pesos equivalentes. Entonces, el yodo, que es una molécula diatómica, cuando se reduce a yoduro, que es un ion con estado de oxidación -1. Y el sulfuro de hidrógeno se oxida hasta azufre +6. Entonces el azufre en el sulfuro tiene un estado de oxidación -2 y va a cambiar a +6. Esto como dato para que puedan encontrar la relación de pesos equivalentes. ¿Sí? Porque aquí ¿cómo quedaría? Voy a dejar acá mismo y tendríamos aquí así. El yodo 0 va a cambiar a yodo -1. Hay que igualar atómicamente y de 0 a -1 está ganando un electrón, pero como hay dos yodos ganan 2 electrones. Por lo tanto, 2 pesos equivalentes de yodo hay en una mol de yodo. Mientras que para el azufre, que pasa de -2 a azufre +6, perdería en total 8 electrones. Para cambiar de -2 a +6 hay que perder 8 electrones. Por lo tanto, 8 pesos equivalentes del sulfuro de hidrógeno hay en una mol de sulfuro de hidrógeno. Y ya tenemos las relaciones para los pesos equivalentes de moles. Y aquí sí organicemos nuestros datos. Entonces, de la solución de yodo, tiene el volumen, vamos a llamar volumen 1. Aquí hay que identificar también cuál es la solución oxidante y la solución reductora. ¿Cuál es la solución oxidante? ¿Cuál es el agente oxidante? ¿Cuál sería el agente oxidante, chicos? El yodo se reduce de 0 a -1. Por lo tanto, este es el agente oxidante. Y en cambio, el azufre se oxida.
de menos 2 a más 6. Por lo tanto, es un agente reductor. Todo el sulfuro de hidrógeno sería un agente reductor. Entonces, la solución de yodo es la solución oxidante y la solución de sulfuro de hidrógeno es la solución reductora. Entonces, de la solución oxidante tenemos el volumen, que es 25 centímetros cúbicos. Y tenemos la concentración, que sería igual a 0,1 normal por el factor 1,037. De la solución de sulfuro de hidrógeno, que sería la solución reductora, tendríamos el volumen, que lo voy a llamar volumen 2, que sería de 16,25 centímetros cúbicos. De aquí podríamos encontrar la normalidad de la solución reductora. ¿Sí? Muy bien. Entonces, literal A. Dice la concentración en gramos por litro de la solución reductora. Es decir, la concentración en gramos por litro de la solución 2. Entonces, como hay un proceso de titulación, partimos de que los números de pesos equivalentes son iguales. Es decir, la normalidad 1 por el volumen 1 es igual a la normalidad 2 por el volumen 2. De aquí no conocemos la normalidad 2, entonces despejamos y reemplazamos los valores. ¿Cuánto queda la normalidad? $0,16. Muy bien. Ahora me piden esta concentración, pero en gramos por litro. Entonces, vamos a obtener gramos de soluto sobre litro de solución a partir de 0,16 pesos equivalentes de soluto. Nuestro soluto es el sulfuro de hidrógeno y podemos poner aquí específicamente para poder hacer sulfuro de hidrógeno por cada litro de solución. Entonces, hay que cambiar de pesos equivalentes a moles y luego a gramos de soluto. A moles entonces con la relación de pesos equivalentes, 8 pesos equivalentes. El sulfuro de hidrógeno hay en 1 mol de sulfuro de hidrógeno. Y a gramos pasamos con el peso molecular. 1 mol de sulfuro de hidrógeno. ¿Cuál es el peso molecular del sulfuro de hidrógeno? 34. 34. Y entonces ahí ya tendríamos en unidades de gramos por litro. Gramos de soluto sobre litros de solución. ¿Cuánto me queda esto? $0,68. ¿Ya? ¿De acuerdo todos, chicos? Confirme.
Muy bien. Vamos a la parte B. En la parte B me piden la molaridad de la solución oxidante. Como ya tengo la normalidad, voy a partir de la normalidad y llegar a la molaridad. Normalidad 0,1 pesos equivalentes de la solución oxidante, es decir, de la solución de yodo, por litro de solución. Cambiamos a moles con la relación que encontramos arriba. 2 pesos equivalentes de yodo, 1 mol de yodo. Y ya tendríamos en molaridad, moles de soluto sobre litro de solución. Ojo, hay que multiplicar por el factor. Una vez encontremos aquí, multiplicando por el factor. 0,1 por 1,037 serían 0,1037 normal. Entonces aquí tendríamos no 0,1. ¿Eso cuánto sería la molaridad de la solución oxidante? Cero coma 052 Muy bien. Esto, por si acaso, es lo mismo que poner 5,2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ah? Preguntas hasta ahí, chicos. Entonces, está comprendido. Hasta aquí entonces nos vamos a quedar con los ejercicios de titulación. Nos faltan igual unos 2 ejercicios que los vamos a realizar la siguiente clase. En la siguiente clase tendríamos también el control de deberes, no se olvide. Y con eso ya terminamos. Si no tenemos ninguna pregunta, entonces ya nos vemos la siguiente clase, chicos. Gracias, profe. Gracias, Silvia. Hasta luego. Chao, chicos, que les vaya bien. Profe, ¿Sí? no se olvidará de subir las clases de la anterior semana, por. De la anterior semana Sí, ya están subidos. estaba hasta la 24 nomás, profe. Es que hasta la 24 nomás tenemos. La No, de hoy es 25. Tal vez dupliqué el número de clase, pero ya subí. ya la revisé. Gracias. Por si acaso. Mira, aquí está. Esta es la del viernes. El viernes fue 11. Por eso aquí está el 11. Ay, gracias. No vi ese. Bye. Ya. Es que están 2.24.